Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Este es ya nuestro programa número 63, el tercero de este ciclo 2026, en el que estamos dialogando sobre la base de algunos pasajes significativos para la idea y el discurso pedagógico que desde el instituto hemos querido pues como compartir con todos los interlocutores que a nosotros lleguen, y también por supuesto pues debatirlo y ponerlo, someterlo pues a la discusión de todos los que se vean llamados por este discurso. De una vez los invito a todos a dejarnos su me gusta, a hacer su suscripción. Recuerden que suscripción no quiere decir pago ni ningún tipo de cosa por el estilo, es simplemente el botón pues o el mecanismo que YouTube o Spotify tienen diseñado para que puedan recibir las notificaciones cuando lanzamos nuevos materiales en nuestras diferentes plataformas. Entonces recuerden pues el me gusta y la suscripción. Con eso además el algoritmo podrá hacer recomendación de nuestro contenido a otras personas que de pronto sean afines a los intereses de ustedes, nuestros queridos compañeros de conversación. Entonces, Ernesto, para que vamos entrando en materia, te saludo de una vez con la cita o la referencia que quiero que conversemos hoy. Es una referencia de un libro de Lefkowitz que usted ya nos introducirá un poquito de qué se trata, y me voy directamente con el pasaje. Dice: para forjar un ciudadano se parte de un niño, y el supuesto educativo de los estados nacionales es que el niño es fundamentalmente inocencia y fragilidad, aunque a veces no parezca que así sea. Y esa inocencia y fragilidad de los niños requiere amparo por la fragilidad y educación por la inocencia. Entonces, Ernesto, ese es como lo que quiero que conversemos hoy, porque en algún programa pasado, no recuerdo en cuál ni a propósito de cuál pregunta, hablábamos también como de un doble carácter de la escuela, cuando decíamos que la escuela es, por un lado, una institución conservadora, una institución que conserva, pero que también es una institución sumamente creativa, ¿cierto? Que también allí hay, ¿cómo se dirá? Como la emergencia de nuevas cosas para la cultura. Entonces aquí nuevamente en este pasaje se pone sobre la mesa como un doble carácter de la escuela que quisiera que conversáramos, cuando dice pues que la inocencia y la fragilidad de los niños requiere amparo por la fragilidad y educación por la inocencia. En rigor, bueno, déjenme saludo. Muchas gracias, Juan, otra vez por esta oportunidad, y muchas gracias a los queridos contertulios que nos dan su feedback y nos sostienen literalmente, no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista filosófico y profesional, en el sentido de que pues queremos llegar a ustedes, a los que sean, si son poquitos, si son muchos, si son mejor si entre todos vamos construyendo una comunidad un poco más amplia. Tampoco estamos en la lucha por el rating, pero sí por ligar con los maestros y las personas interesadas en nosotros lo llamamos la vanguardia de la pedagogía, en no permitir que el oficio de la enseñanza, la profesión del enseñante, se anquilose en prácticas no revisadas por los practicantes de la profesión. Bien, el pasaje y el autor que me traes me pone un problema largo. Lefkowitz pues yo lo conocí cuando se acaba de morir. Pues me llegó la referencia justamente porque en página 12 hicieron un panegírico, ¿cómo es que se llama?
el relato de muerte, de que se murió, el obituario. El obituario, exacto. Él y su esposa, que se llama Susana Corea. Susana, no me acuerdo, pero sí es Corea el apellido de ella. Y Lefkowitz no me acuerdo ahora el nombre. Ignacio Lefkowitz y Corea. Murieron en un accidente en el Río de la Plata. Bueno, ambos en la flor de su producción intelectual. Ambos ya muy reconocidos en el ámbito argentino, pero apenas trascendiendo fronteras. A mí me llega, pues, como digo, por ese obituario, por un título muy, muy bien puesto en ese entonces. Frágil el niño, frágil el adulto. Y es un texto hermosísimo, es el reporte que ellos dejaron. Él particularmente, Lefkowitz, es un reporte de trabajo de campo en los años 90 y largos. El estallido social de ellos fue en el 2001, ¿no? Sí. Uh-huh. Él trabaja en los años 95, 96 en unas cosas muy importantes. Ese artículo, por ejemplo, no sé si ya lo tenemos en nuestra página web. No. Frágil el niño, frágil el adulto. No, aún no. Hay que ponerlo porque es un artículo que en mi sentir tiene valor perenne, no eterno, perenne. Entonces, bueno, me empecé a buscar y ellos publicaron Antecitos de la Muerte, un libro que compendia varios trabajos de ellos que se llama Pedagogía del Aburrido, libro que les recomiendo ampliamente, pero que creo que no se consigue tan fácil. De todos modos, también nosotros podremos hacer algún tipo de soporte en la difusión. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Y me disculpan los contertulios y me disculpas tú, Juan, porque claro, ya tenemos la experiencia de que no puedo entrar a resolver directo sin hacer una introspección, bueno, qué y cómo me llegó a mí esa cita en particular. Esa cita está ya en el libro, en un artículo que escribe Lefkowitz respecto de la recién aprobada en ese entonces Reforma Constitucional de Argentina. Su tesis original es el Estado se acabó. La Constitución, la reforma constitucional, que no me acuerdo de qué año fue, pero debió ser como del 92, una cosa así, o 93, fue con Alfonsín. Entonces, bueno, pero el asunto es que Lefkowitz señala con mucha agudeza, miren lo que está pasando. En la nueva Constitución se introduce subrepticiamente una nueva categoría, la categoría del consumidor, en el capítulo de los derechos. Constitucionalmente los derechos del consumidor ya no son los derechos del ciudadano, del consumidor. Y a partir de ahí, él y toda la corriente Foucaultiana y creo que incluso deleuziana, ustedes saben que yo no conozco mucho ni de Foucault ni de Deleuze, pero a través de autores como Lefkowitz uno sí alcanza a entender cosas muy importantes de esos importantes autores. Él entonces, a partir de señalar esa sutil deriva constitucional de la Argentina, desarrolla la tesis de que los estados nacionales, por eso él ahí menciona el Estado Nacional,
que los estados nacionales, que ya no existen más por el asunto de la globalización, eso no podemos seguir llamándolo globalización, eso tenemos que, bueno, es largo, no es nuestro tema aquí ahora, pero él señala los estados nacionales, cuando surgieron en Europa, en las condiciones en que surgieron alrededor de ellos dicen, él dice, creo que textualmente, el Estado Nacional se instituye como el monopolio del futuro. Y el monopolio del futuro instituye un ciudadano que está alrededor de eso, e instituye un niño. Por eso él dice el tema del abandono y de la educación. Al finiquitar, al periclitar, literalmente sería la palabra en castellano, esa institución del Estado Nacional, todos, adultos y niños, quedamos huérfanos. Porque el monopolio del futuro que se le había encargado a los estados nacionales ahora queda expósito literalmente en manos de lo que él no lo alcanzó a ver tan tangible como lo estamos viendo nosotros, en manos de la cleptocracia transnacional, que ya no es la burocracia transnacional de las Naciones Unidas, sino la cleptocracia, el gobierno de los ricos, por el solo derecho de ser ricos, el Club de Davos, por ejemplo. Y cleptocracia, pues no es solo que sean ricos, sino que son ricos a costillas de lo público y a costillas del robo, del latrocinio, como lo estamos viendo de manera obscena en el tiempo contemporáneo. En ese entonces, en el 90, todavía los cleptócratas no se habían desvergonzado tanto, y entonces todavía le rendían culto a ciertas formas, etc. Pero el Club de Davos ya estaba hacía rato mandando en el mundo. Bien, entonces a lo que se refiere ese artículo, lo que pasa es que no lo puedo ubicar, el título del artículo es muy diciente sobre... La destitución de la infancia. Claro, la destitución de la infancia, tal cual. Entonces, ese es el asunto. En la desaparición, y no es que aquí hagamos una reforma constitucional para sostener el Estado Nacional, no, es que es una solución histórica que terminó, que ya no es posible apuntalarlo. Nosotros en el Instituto Superior de Pedagogía hemos dicho, estamos en una nueva era, a la que no nos cuesta mucho llamar la era de la posverdad. No recuerdo si Lefkowitz ya usa el concepto posverdad, pero si no lo usa es porque todavía no estábamos, pues él no alcanzó a estar en la subordinación del algoritmo sesgado, el algoritmo de los cleptócratas, ¿cierto? Pues en ese entonces no existía todavía ni X, ni Twitter, ni Telegram, ni nada de eso. Ni Meta, ni nada de eso. Nada de eso, exacto. El tema es que esa imagen que tú traes a colación es muy hermosa, porque nos ubica en la crisis que hoy estamos viviendo, en las escuelas, todas las escuelas. Seguramente todos aquí hemos oído el alboroto que se está haciendo, que los colegios privados están cerrando porque es que ya no hay niños. Y eso es cierto, es que ya no hay niños. Y no habiendo niños a los que, ¿cómo le dice? Cuidar. Sí, dice darles amparo y educación. Darles amparo y educación, pues la escuela misma, al menos la escuela de la Ilustración, que es la escuela del Estado Nacional, pues también se la lleva la historia. ¿Qué hacemos entonces aquí nosotros en el Instituto Superior de Pedagogía?
reivindicando la profesión de la enseñanza? Esa es una pregunta que está abierta y que nos la estamos haciendo todos los días. Pero mientras exista la profesión en los hechos, así sean las condiciones más desventajosas, porque la profesión ya no está soportada, sustentada, parada sobre el monopolio de futuro que el Estado Nacional detentaba de facto en la era de la razón ilustrada. Entonces la escuela, que es literalmente un agente de futuro en el Estado Nacional, pues, hombre, está como un poquito la institución escolar de la modernidad, pues está en ascuas, mínimo, si no es que en retirada. Ernesto, y eso me hace ponerme en los zapatos de los maestros que nos estén escuchando, y entonces dirán, pues no, miércoles estamos a la deriva completamente, o sea, estamos como sí, jugados a la suerte, pues como de la fuerza ultra personalizada, pues que cada maestro tenga para cultivar este o aquel espacio, aquel proyecto. Entonces no me quisiera quedar como metido en ese sinsabor, y quisiera preguntarle entonces, ¿cuáles son los pilares que hoy en día sostienen a la escuela? Porque es eso, de facto la escuela existe, de facto la escuela sigue, ¿cómo se dirá?, recibiendo a los niños de las nuevas generaciones, y ahí está, y algo tiene que estar de todas formas dándole sostén, dándole sentido a ese amparo y a esa educación, o ya no es amparo y educación, sino que es otra cosa, pero ahí está esa institución que le da entonces esa fuerza hoy en día. Sí, habría que poner en duda un poco el concepto de amparo, porque sí, en la primera formulación y formación de la institución escolar de la modernidad, la escuela masiva, la escuela para el pueblo, además de instrucción, captaba a los niños como protección, como amparo. Hoy hay una figura muy concreta, y es que los niños más chiquitos, ya hay investigación que reporta que un número significativo, no necesariamente mayoritario, pero cada vez más notable, de madres de familia sostienen la escolaridad de sus hijos por el programa de alimentación, que es amparo. Ahora, entonces sí, el asunto es que la pregunta que me haces es, bueno, ¿qué vamos a hacer? La escuela puede asumir el rol de amparo en un mundo en el que ya nadie quiere amparar, y tampoco los niños de hoy se aguantan el amparo que nosotros les ofrecemos, ¿no? El niño de hoy prefiere, y ese es el tema, donde quiera que tú entres con un grupo de maestros, más rápido o más lento, pero llega el tema: ¿qué voy a hacer con los jueguitos que cautivaron a esos muchachos? Entonces los niños, es cierto, a los niños cada vez les cuesta más sacarle gusto a la escuela. Nosotros, en el Instituto Superior de Pedagogía y en los lugares donde tenemos algún tipo de influjo, hemos venido sosteniendo, a partir de la investigación que hicimos en el comité rector, en el seminario rectoral, que el futuro de la escuela, en realidad de la profesión de la enseñanza escolarizada, la institución escolar,
el futuro de esa forma de ser de la profesión tiene que ver sobre todo con la nuestra como comunidad profesional, nuestra capacidad de los equipos docentes concretos, reales, en las circunstancias concretas de su actuar, la capacidad de convertir la escuela realmente en tejido comunitario, que efectivamente no tanto ampare, sino que albergue, acoja y estimule a los niños y a los adolescentes. Pues es nuestra tarea hoy día desde los 3 o 4 años hasta los 18. ¿Y eso cómo se hace? Ese es el asunto. O sea, nuestra didáctica, pero también nuestra pedagogía, la ciencia que nos ilumina y las artes profesionales que tenemos que desarrollar tienen que evolucionar. O sea, eso ya lo sabíamos, desde el siglo XX venimos diciendo, no, es que el maestro no puede reducirse a ser un dictador, decíamos, ¿sí? Que viene, echa un discurso y los chicos se lo tienen que aprender de memoria. Freire le puso un nombre muy hermoso, la educación bancaria. Usted viene y consigna un discurso y luego va y lo saca como un banco. Con intereses. Exactamente, y eso es el examen. Yo le consigné a usted el discurso sobre la historia de Japón, ¿cierto? Ojo, porque vengo por ella dentro de 15 días en el examen. Esa es la imagen bellísima de Freire, la educación bancaria, que hace relación a los bancos, no solo a los bancos de la escuela, sino al sistema bancario. Sí, en todo caso, pues en eso que usted decía de que se trata entonces de construir, pues de sostener un tejido social real, yo creo que sí se hace muy importante hoy en día, entonces superar eso que yo creo que hace tiempo está en debate y que hace tiempo la educación más, pues las escuelas más avanzadas en sus discursos ya lo habían logrado. Y en todo caso, pues, o sea, hoy en día sí es muy insostenible pensar que la escuela de alguna forma tiene que ver, por ejemplo, con la calificación del muchachito para el futuro, pues calificar la mano de obra para determinadas cosas, pues poniéndolo en esos términos pues muy concretos, pero sí, en todo caso, pues calificarlo, prepararlo para un futuro. Ya esa no es la función de la escuela, a propósito también de ese vencimiento de la tarea del Estado del monopolio del futuro, por ejemplo. Yo no sacaría esa conclusión aquí ahora, porque sí es cierto que el fantasma de la calificación laboral está debilitado, pero ¿por qué? Porque el mercado laboral ya no es lo que era, ¿sí? Hoy día, ¿qué es el futuro? Y lo vemos trágicamente en las escuelas. ¿Qué quieren ser los niños de hoy? ¿Cómo se llama? Jugar Play. Sí. Construir, inventar juegos de Play. Bueno, eso los más... los más relegados socialmente están ya cautivos en que la idea de futuro es esa. La que venden... Facebook, ¿qué es Facebook? ¿Qué quiere decir el mote Facebook? Es el proyecto de, lo siguen llamando personal branding. Usted es lo que logre construir su marca personal, Facebook. Esa es su marca personal. Bueno, ya no será Facebook propiamente, pero ya ahí es TikTok, Instagram, y eso nosotros en la escuela, en la institución escolar, para nosotros eso es un fantasma, nos asusta literalmente. Y claro, hay razón de que estemos asustados. ¿Por qué? Porque enfrentar ese monstruo de la cleptocracia, de los señores feudales de la nube, como les dice Varoufakis,
¿sí? Sí, los tecnofeudos. Los tecnofeudales, los dueños de los Sí, feudos. Y enfrentar ese monstruo no es tarea simple. Es un fantasma peligroso. Pero tenemos que aplicarnos a eso. No podemos quedarnos llorando que es que nuestros niños cada vez están más cautivos del algoritmo que está creado para eso, para cautivarlos desde la infancia. Claro, de todas formas el reto es otro, porque pienso yo aquí, es decir, si los sujetos contemporáneos están constituidos como consumidores, pues por tensión dialéctica están constituidos como mercancías, ¿cierto? Entonces es otro reto, desde luego es otro reto para la escuela y yo creo que ahí, aunque sea por el mero reto, pues se vuelve un estímulo muy grande para que los maestros sigamos enfrentando día a día esa tarea. Y ahí tenemos que volver otra vez a nuestra clásica colección de los pedagogos. En esa clásica, Macarenko nos da la clave. Educar a una persona es acostumbrarle a tener miras futuras. Más allá de lo que te imponen las redes, agrégale. Y ya tienes un asunto, tienes un reto ideológico, teórico y tecnológico, o sea, de destrezas profesionales, que es otro distinto del que cuando yo era maestro aprendiz en los años 70, era otro. Ese reto no lo tenía yo que enfrentar. Muy bien, con esto vamos llegando al final de esta conversación. Recuerden pues seguirnos, dejarnos su me gusta. A la postre creo que resultó una conversación mucho más profunda en el sentido pues histórico de lo que yo me la esperaba, pero bueno, eso es lo rico de este ejercicio que Ernesto pues no conoce por anticipado el pasaje que he seleccionado para la conversación y esperamos entonces que con esta conversación de hoy, que a mi juicio es muy retadora, contemos con su audiencia el próximo martes con un nuevo pasaje para pensar.